Te doy gracias al Señor por su misericordia y su bondad, porque hace unos días atrás también nuestro hermano me dijo para esta fecha que tendría algo preparado, y lo que preparé es algo que ya se ha predicado. Es como cuando me hizo acordar cuando iba a la primaria y vino esos días que la maestra decía: vamos a sacar una hoja, y era tener miedo porque no sabía en qué materia iba a tomar esa prueba, ¿no? Y cuando nuestro pastor me dijo: prepárate algo para el 18, para el miércoles, a uno le agarra un poco de miedo porque uno tiene temor del Señor y porque uno quiere transmitir de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces ese es el propósito. Y bueno, yo quería traerles a ustedes una porción de la palabra y compartir con ustedes algo que ya ha sido meditado y ha sido predicado muchas veces. A raíz de esto, yo le puse un título le puse: no soy yo cuando me disgusto. Esa frase me hizo acordar en un programa de hace muchos años atrás, El Increíble Hulk, una serie donde él respiraba, un fragmento de la introducción de esa serie, donde él respiraba y se dividía la mitad del cuerpo de él normal y la otra parte era el Increíble Hulk, ¿no? Y él le decía a un periodista que lo seguía: no soy yo cuando me disgusto. Por eso le puse este título, porque yo digo: ¿cómo actuamos nosotros cuando nos disgustamos? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestro carácter día a día, ¿no? Entonces yo quería agradecer al Señor por una oportunidad en el trabajo. Tuve un inconveniente con una persona. Les cuento, yo hago seguridad. Y hace un año atrás me pasaron a un servicio que es la Ford. Y me designaron un lugar donde es una playa de estacionamiento. Ahí estacionan los empleados administrativos y la parte de los operarios, ¿no? Y bueno, todo muy lindo, porque a mí me gustan mucho los autos. Hasta que llegó, después de unos cuantos meses, la playa donde me designaron, esa playa se topa de autos, no alcanza las cocheras. Entonces los empleados a veces, porque hay distintos horarios, entran a las 4:30 o 5 de la mañana y a las 3 menos cuarto arranca el otro horario. A la mañana no hay problema, pero a la tarde los autos se llenan por completo, se llena la playa y ponen los autos arriba de la vereda, en lugares donde no pueden estar. Y la orden de Ford es que yo vaya y les diga que saquen el vehículo de ahí, porque ellos tienen oficina y tienen cámaras por todos lados. Después nos reclaman a nosotros, o en este caso me reclaman a mí, de que porque yo no le dije a fulano o a mengano de haber sacado el vehículo. Entonces mi labor es esa: cuando un auto mal estacionado, yo tengo que ir y decirle que no, que lo saque de ahí. Y en el segundo horario la playa se atestó de vehículos y justo me dejó un auto arriba de la vereda en el pasto. Entonces me acerqué a esta persona y le dije que no correspondía estacionar el auto en ese lugar. Esta persona estaba enojada, me dice: mirá la hora que es, yo ya tengo que entrar. Me dice: hacemos un acuerdo, me dice, yo a las 5 vengo y te lo saco. Yo le dije: está bien, no hay problema, ¿no? Si lo vas a sacar, listo. Eso fue un día miércoles. Yo cumplí mi horario de trabajo y me fui. ¿Qué pasó? A la noche, ahí está mi otro horario, otra vigilancia, mis compañeros, y a los autos que están mal ubicados se les pone una calcamonía. Esa calcamonía siempre va en el vidrio trasero del acompañante, ¿no? O en el vidrio que está de costado, no la luneta. Y uno de mis compañeros le puso la calcamonía en el vidrio de adelante, en la plena luneta, donde están los limpiaparabrisas. ¿A qué voy con esto? Que al otro día esa persona estaba fastidiada, estaba muy enojada, y yo me olvidé por completo, o sea, de lo que yo le había dicho. Esa persona al otro día me vino a buscar
me encontró en la playa. Yo vi un auto que venía muy fuerte, en un trayecto muy corto, frenó, abrió la puerta, se bajó, me dice: a vos te andaba buscando, me dice. Y bueno, se bajó del auto y me agarró, me abrazó, me dice: a vos te andaba buscando. Dice: yo te dije que iba a sacar el auto de acá. Estaba enfurecido mal, claro, porque hay una calcamonía, una vez que se pega, cuesta mucho sacarla, cuesta mucho. Y estaba enfurecido, me dijo de todo. Ahora, ¿qué voy con esto? Que yo, gracias a Dios, doy gracias al Señor que me mantuve bien, con paz, porque yo dije: mira, yo no me encargo de hacer eso, estás equivocado, no, yo te voy a hacer un juicio a vos, te voy a hacer un juicio a la empresa. Estaba enojadísimo. Entonces yo en ese momento me pongo a orar, me pongo a reprender, no en voz alta, sino me pongo a orar dentro mío. Y bueno, él seguía enojado y me señalaba con el dedo, insultaba, que te voy a hacer juicio, que esto, que lo otro. Yo lo encomendé en las manos del Señor, se fue enojadísimo, se fue enojado. Entonces yo le doy gracias al Señor, en este pequeño y corto testimonio, que el Señor menguó en mí mi carnalidad. Porque si hubiera sido en otro tiempo, y yo termino las trompadas con esta persona. Porque es normal, porque uno es de carne y hueso. No es que andamos levitando, ni que somos un robocillo. O sea, nos pueden ofender, nos pueden gritar, pero es como nos mantenemos nosotros, cómo guardamos nuestro corazón. Entonces, yo me repito y nos remitimos siempre a la palabra del Señor. Por eso yo le puse el título: no soy yo cuando me disgusto, ¿no? Porque en la carne lo que atina siempre es eso, lo que atina es a contestar, a pelearse. Si hubiera sido otro tiempo, hoy sí, terminamos estresados en la playa y hasta uno puede llegar a perder el trabajo. Es así. Ahora fíjense, en Santiago 1, 19 y 20, son pasajes conocidos, ¿no? Dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿No? ¿Qué guardamos en nuestro corazón cuando hay esos momentos? Esto es para los más chiquitos hasta el más grande, ¿no? Yo ya tengo 58, casi para 59 años, pero todos tenemos nuestro temperamento. A los que somos papá, abuelo, nosotros vemos el temperamento y el carácter de los chicos, ¿no? Cómo son, porque no somos todos iguales, ni nuestros hijos, cada uno tiene un carácter y un temperamento. Ahora fíjese cómo la palabra nos enseña a nosotros: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es así, porque si yo quiero hacer justicia por yo mismo, porque me llené de odio, el hecho de pegarle algo no es justicia, no es la justicia de Dios. Es aplacar mi viejo hombre, aplacar mi viejo Daniel. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué le agradezco al Señor? Porque pasaron un mes, 2 meses, me llamaron a una parte de legales, me preguntaron, ellos me lo tomaron como una denuncia, a la persona la buscaron, porque ellos tienen fotos de cada empleado, me mostraron un montón de fotos, y las fotos eran de cuando estas personas eran jóvenes, y esta persona ya hace 18 años que está trabajando ahí. Después me vengo a enterar, porque me dice: yo soy el boga, me dice, claro, ellos están respaldados por el sindicato. Y tenía tanta bronca esta persona, y él se sentía tan arraigado en lo suyo, y yo también me sentía arraigado, porque yo dije: Señor, haz justicia sobre esto, porque yo nada que ver, o sea, yo sin hacer nada me iba a ligar un reto que no era para mí. Pero Dios nos prueba en todo momento, ¿no? Nos prueba en todo momento, ¿ven? Con esta consecuencia, a mí me tocó de esta manera. A ustedes el día de mañana puede ser en un kiosco, en un almacén, en un viaje, para ver cómo está nuestro corazón,
cómo Dios nos prueba a través de otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo en mi carne, porque en mi carne se había llenado también de bronca. Digo, pero si yo no hice nada, y encima de parte de mi empresa nadie me dijo, mira, sí fui yo. Nadie dijo nada. Es cuando en casa rompen algo y los chicos, uno pregunta ¿quién fue? Nadie fue, ¿no? Bueno, acá me pasó casi lo mismo. Yo digo, pero nadie me viene a decir nada. Y pasó el tiempo y yo oraba. Es más, tuve miedo porque ellos se manejan con un sindicato, me amenazó, bueno, yo oraba. Y Dios obró, hasta que la FOR lo localizó a esta persona y lo levantó el peso. Después este muchacho hasta sabe mi nombre. Hola Daniel, me dice, hola Daniel. Entonces uno ve la misericordia de Dios, ¿no? Ve la misericordia de Dios y cómo Dios trabaja en nosotros, ¿no? Porque por eso dice que la ira o la justicia nuestra no sirve para nada. Ahora sí, si nos encomendamos al Señor, Dios obra y tiene ese lapso de tiempo, ¿no? Tiene un lapso de tiempo. A veces nosotros queremos que Dios obre y haga las cosas rápido y no es ese el momento, porque hay un proceso en nosotros. Dios procesa nuestro corazón a través de esa prueba. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Están en signo de pregunta. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es cierto, está en nuestro interior este problema, en la misma carnalidad. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Hay gente que se la pasa insultando, renegando, o se llena de odio o de bronca, y se contamina a sí mismo, ¿no? Entonces vemos cómo Dios obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo lo pude ver y daba gracias al Señor. Le vuelvo a decir, si hubiera sido en otro momento, un momento de debilidad, ¿no? Porque pasa, en fracciones de segundo pasa. Una cachetada o una trompada se le puede escapar a cualquiera, pero después, ¿cómo obro yo? ¿Cómo voy a clamarle al Señor? Porque el diablo se encarga de eso, de estar continuamente taladrando nuestra cabeza. Y mirá cómo actuaste, mirá lo que dijiste, cómo te alteraste, cómo hiciste, cómo pegaste a alguien. Es un error grande para nosotros. Esto me trae a memoria una canción, un coro de Nico Sim, que dice, en el coro decía, es en el corazón donde comienzan las guerras, es en el corazón donde se construyen los planes de ataque. Y es cierto, es en el corazón donde comienza nuestro error, donde yo una vez pensaba, ¿no? Siempre vimos películas de guerra donde capitanes, estrategas de guerra tienen una mesa y hay una maqueta, ¿no? O sea, si es en el mar o en la tierra, la maqueta está preparada para ir a ese ataque, ¿no? Con distintos tipos de armas, sea terrestre, sea por aire o por mar. Los capitanes que están diestros para eso saben cómo instruir a los capitanes y cómo delegar a los soldados ese tipo de guerra, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un conflicto acá adentro. Nuestra propia carne pelea contra el espíritu. Entonces, debemos entender que es una lucha diaria, es una guerra continua en mi carne y en mi espíritu. Por eso dice el libro de Gálatas 5, 16, 17, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran, para que no hagáis lo que quisierais. Es continua. La misma palabra nos enseña que es continua el combate que tenemos, ¿no? Pablo mismo lo decía, a veces quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Es eso que está en mi ser, en mi interior.
es una lucha continua. Hay muchos versículos que relatan en la Biblia, no los anoté para que no sea tan largo, pero si ustedes leen la palabra, la misma palabra nos enseña de cómo nosotros debemos actuar y cómo combatir esta misma carne, ¿no? El viejo yo, el viejo hombre, en el caso mío, es mi propio viejo hombre, el viejo Daniel. ¿Y cómo hago yo para morirme en la carne? Es necesario morir yo en la carne. Pero estos chicos que hoy son nuevos, por lo que no entiendan, morir en la carne es a los viejos deseos, como dice la palabra. Si yo antes decía malas palabras, debo morir, negarme a mí mismo, no estar insultando. Si yo era una persona de renegar, no puedo estar renegando por todo. Ahora bien, el mundo se maneja totalmente distinto. Nosotros estamos contra de este mundo, contra las leyes de la misma carne o de cómo se maneja el mundo. Dice que la palabra que si nos pegan, nosotros tenemos que poner no solo una mejilla, sino la otra. Dice, si nos piden que llevemos una carga, no unas solas 10 cuadras, sino 20 cuadras, es ir en contra de nuestro propio yo, o nuestra propia carnalidad. Es el mismo Señor que nos da a entender que Él, siendo nuestro Señor Jesucristo, padeció mucho por nosotros. Es su misericordia que inclusive hablaron mal de Él, y cada vez que Él hablaba les declaraba la verdad. Ellos se llenaban, los fariseos, los escribas se llenaban de odio, porque les decía la verdad, ¿no? Les decía la verdad, les declaraba la verdad. ¿Por qué? Porque había odio, había en ellos, de personas que no conocían del Evangelio o que creían conocer de las Escrituras, su corazón estaba lejos de la verdad, estaba lejos de lo que Dios mandaba para nosotros. Todo esto depende de tener una buena salud espiritual sana y una salud mental sana. No solo ser sano físicamente, sino espiritualmente es necesario estar sano. Sanos espiritualmente de nuestra mente y de nuestro corazón. Recién nuestro hermano, a través de la porción de la palabra, hablaba cómo nosotros tenemos que atesorar lo que Dios nos ha dado, atesorar el regalo que es la salvación de nuestra alma. Sí, a determinado tiempo este cuerpo va a ir bajo tierra y se va a podrir bajo tierra, pero el alma no. El alma no muere, y ese es el regalo que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Es la gracia, es la misericordia que Dios tiene con nuestras vidas. El hecho de que tenemos ese anhelo, o hay que tener ese anhelo por poder partir con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia del Señor que nos alcanzó. Puse, porque lo que no está sano está roto o dañado. Y cuando nuestro corazón no está sano, nuestra mente también está afectada. Y es ahí cuando el enemigo gana terreno, y cuando gana terreno en muchas áreas. Por eso es necesario estar fortalecido en nuestro corazón, estar fortalecido en nuestra mente, y esto se fortalece no mirando el noticiero ni escuchando la radio, porque si yo me lleno de lo que es la televisión y la radio en mi corazón, mi fe se debilita, y entonces paso a la balanza, pasa a otro peso. Si yo le doy valor a esta palabra y la pongo como estandarte, ponemos como estandarte esta palabra en nuestro corazón, cuando escuchemos algo malo, Él nos va a fortalecer. Entonces la balanza se va a inclinar. Ahora bien, como yo le decía antes, si mi corazón está en la pavada, en escuchar información, los noticieros no tienen buena información, tanto lo que es radio o internet o la televisión, no hay buena información.
Pero yo me tengo que sostener por esto, me tengo que sostener por la palabra. Es la palabra la que me va a enseñar y la que va a fortalecer mi corazón para cuando venga algo malo, ¿no? Cuando venga algo como lo que yo les comentaba recién, cuando tuve este inconveniente con esta persona. Puede ser inconveniente no solo de discusión, puede ser un inconveniente económico o de la misma enfermedad sobre nuestro cuerpo. Pero lindo estar fortalecido, Señor. Amén. Es lindo estar fortalecido para ese momento. Por eso decía, también es el hecho de estar sanos espiritualmente y en la mente, ser razonables y estar cuerdos espiritualmente. Por eso es necesario tener una vida sana espiritual. A raíz de esto se pierde la insensatez. Esto también trae sus consecuencias, el ser insensato. La palabra habla, no lo cité, pero habla de 10 vírgenes. 5 vírgenes eran prudentes, ¿se acuerdan? Y las otras eran insensatas. La insensatez, ¿no? Las que le faltó el aceite, le pidieron a las que eran prudentes, pero las prudentes también fueron sabias en contestar. Si te damos de nuestro aceite, nos vamos a quedar sin el aceite para cuando venga el amo. Entonces le dijeron, vayan y busquen, compren aceite para cuando él venga y tengan su aceite provisto en la lámpara. Entonces fueron insensatas. Y a veces cometemos esas insensateces nosotros. El ser insensato nos trae ese tipo de problemas. Puedo dar muchos ejemplos, ¿no? De tener insensatez, pero Dios dice que nos da sabiduría. Para quien clama, Dios nos da sabiduría y podemos tener y ser sensatos para ese momento. Entonces es necesario someter mi carácter, volviendo a lo que dije antes, es necesario someter mi carácter al Señor, si no, de lo contrario, mi carácter me va a dominar y no es bueno que mi carácter sobresalga, ¿no? ¿Es bueno que su carácter aflore o es lindo que el Espíritu Santo aflore? Amén, ¿no? Dice en Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Veo que no, al Señor, el Señor a través de la palabra no se le escapa nada. O sea, por eso es necesario moldear nuestro carácter. Como lo han dado los pastores o muchos ejemplos, yo inclusive ya lo había dicho una vez, a mí me gusta lo que es la alfarería. ¿Saben lo que es la alfarería? Trabajar con el barro, esa rueda y hacer girar. Nunca lo llegué a hacer, me gustó porque lo vi en Córdoba hacerlo, vivía allá en las sierras. Un día me acerqué y vi cómo trabajaba el alfarero sobre las vasijas que hacía macetas, hacía de todo. Y nunca llegué, le pedí a mi papá que poder comprar esa rueda y nunca lo llegamos a hacer. Pero qué lindo es porque la palabra nos enseña que Él es el alfarero, ¿sí? Y que Él trabaja sobre nosotros. Y a veces este vaso se rasga, se agrieta y se pierde esa aceite. Se pierde a veces la paz, se pierde el gozo o la alegría que Dios nos ha dado. Por eso hay que pedirle a Él que Él vuelva a pasar sus manos sobre nosotros y que nos moldee como Él quiere. Por eso dice que es necesario, Juan 3 dice, es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. ¿Por qué es necesario que nosotros menguemos? Para que Él crezca en nosotros y darnos o sea, crecer en el Espíritu es poder tener un buen testimonio también. Y ser ejemplo y ser de bendición para los demás. Y poder ser de bendición. Como lo está haciendo Esteban, a través de la amistad que tiene, de habernos invitado, Dios bendice la vida de Esteban y bendice a sus amigos, sus compañeros. Es así, esto es recíproco porque es el mismo Espíritu Santo que
obra en nosotros para bendecir a otros. Entonces, es necesario menguar para ser ejemplo de bendición. De lo contrario, nuestro carácter, en vez de atraer a la gente, nos vamos a espantar, porque ¿quién se acerca a una persona que tiene mal carácter? ¿No? ¿Conocemos gente que tiene mal carácter? Sí, ¿no? Hay mucha gente que tiene mal carácter. Y a veces la gente repele, ¿no? Cuando ve a una persona, y uno, en argentino, somos muy burlistas. Yo viví un tiempo en Córdoba, y en Córdoba el cordobés es así rápido para poner acento, para poner sobrenombre, ¿no? Y bueno, pero la gente que es así amargada, a veces en las mismas facciones se dan cuenta que uno puede ver, está bien, hay corazones que están agrietados, rotos por tristeza, pero hay gente que se fascina en mantenerse en una postura de enojo las 24 horas del día. Yo trabajé un tiempo, tuve 14 años trabajando en una casa con una persona que él mismo me decía: yo soy Pepín Cascagrón. Todo el día, todo el año a la mano para él. Todo el año, hermano. Tenía una camioneta, la pudo vender, se compró un auto, pero en el lapso que no pudo viajar con el vehículo, viajaba en tren y colectivo. Pensé que no escuchaba renegado. Después, cuando compró el auto, también renegaba con el auto. No había día bueno para él. No había día bueno. Llegó un momento que yo a veces ya no lo quería escuchar, porque renegaba por todo. Entonces vemos que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, eso atrae el hecho de que podamos conversar con alguien, porque la gente que está en el mundo tiene muchos problemas, no tiene la oportunidad de clamarle al Señor. Entonces nosotros podemos ser de bendición cuando alguien se acerca y le cuenta: mira, tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo esta enfermedad. Lo lindo es poder expresar y alcanzar esa palabra, poder ser de bendición. Ahora, si mi corazón no está lleno del Señor y vienen y me cuentan: vos sabés que tengo problemas, y yo por ahí lo miro así, bueno, arreglate como puedas, y eso no es de bendición. Entonces, por eso digo que tenemos que someter nuestro carácter al Señor, y Él es el que va a bendecir a nuestro prójimo. Dios trabaja. Acá está. Dice: entonces, desde el primer toque de gracia, Dios trabaja hacia adentro para ordenar ese centro invisible. ¿Dónde está ese centro invisible? Acá adentro, en nuestro corazón. Dios trabaja. Pero ¿cuándo trabaja Dios? Cuando nosotros le permitimos a Él, cuando reconocemos nuestras faltas. Yo me gozaba por nuestro hermano Jorge, y él decía: yo me gozo porque Dios ha bendecido mi vida y conozco parte del testimonio. Y lo lindo es cuando nosotros dejamos y confesamos nuestros pecados, y nos arrepentimos, y Dios trabaja en nosotros. Por eso digo, somos como el alfarero, somos como ese barro que el alfarero, que es nuestro Señor, trabaja sobre nosotros. Y lo lindo es poder ceder, ¿no? Ceder a que trabaje el Señor en nuestras vidas. De no haber sido así, si no trabajaba en mi corazón, ese día que tuve esa discusión, hubiéramos terminado mal. Y si yo lo dejaba, ¿no? que Él trabaje sobre mi vida. Dice que la paz del Señor abunda en nuestras vidas y sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento, todo razonamiento, todo argumento. Cuando tenemos esta paz, a veces vienen y nos quieren insultar o sobrepasar. Aún personas, como dice acá, que no paran de hablar y no escuchan. Como me ha pasado en el trabajo, no solo con esta persona, sino lo lindo es poder nosotros oír, ser tardo, no para discutir. Tenemos que escuchar, analizar, y después en un momento Dios nos va a dar de esa porción, de esa palabra,
en bendecirle a esa persona, ¿no? Más allá de que esté enojado o con ira, pueda trabajar primero en nosotros para bendecirlo a los demás. El viejo hombre es una realidad con la que cada creyente debe confrontarse en su caminar con Dios. Yo necesito que el Señor me confronte a mí día a día, ¿no? Es necesario que Él me confronte día a día, porque día a día me tengo que despojar de este viejo hombre. Hoy yo me arrepiento, me arrodillo, Señor, y mañana, yo les contaba en la célula, a los muchachos de la célula, que a veces voy en el tren y a veces en el tren que viene lleno, a veces lo empujan, hay gente que les saca la mochila y pasan y se lo llevan por delante. ¿Y cómo actúo yo con esa? Le doy como ejemplo eso, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? A veces nos contestan mal, por eso yo necesito, vuelvo a lo mismo. Como decía el título, no soy yo cuando me disgusto. Y no tiene que salir increíble, no, tengo que menguar como manda la palabra. Por eso dice, el viejo hombre es una realidad con lo que el creyente debe confrontarse en el caminar con Dios. Aún cargamos con una naturaleza caída que constantemente busca imponerse sobre la vida nueva en Cristo. Y es cierto, sí, el hecho de que hacer resaltar de que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque siempre fallamos, y hay algo natural, porque somos de carne y hueso, como le decía al principio. Lo natural es que está en nosotros, en la carne. Lo natural es que yo conteste mal, si me contestan mal, o que me insulten y yo insultar. Eso es en la carne. Pero cuando yo me niego y resisto a mi propio yo, no voy a contestar mal, ni a discutir, ni a poner a pelear. Yo creo que les conté, no sé si recuerdan, yo me congregaba en un lugar donde este hermano era santiagueño, era diácono, y él mismo contaba cómo Dios lo había transformado y cómo él pudo entender cómo Dios trabajó. Dice, mi boca antes era un desastre. Él mismo contaba, dice, mi boca era un desastre. Era insultar y blasfemar. Y Dios fue trabajando en su corazón. Dice que un día él se dio cuenta cuando iba a trabajar y cruza una vía y iba en bicicleta a trabajar y se cayó de la bicicleta, y cuando cayó de la bicicleta lo primero que hizo es levantó la mano y dijo, gloria a Dios, dijo. Y él mismo contaba y se llenaba de alegría porque él vio el cambio que había en él. Y nosotros podemos gozarnos también cuando Dios obra en nosotros, ¿no? Cuando Dios obra en nosotros, decir, mirá cómo cambió mi actitud. Como yo antes era de pelear, de renegar, en cambio ahora me pongo a orar y a clamarle al Señor. Eso es lo lindo. Por eso dice, cargamos con una naturaleza caída, ¿no? Cargamos con una naturaleza caída, pero es necesario que nosotros menguemos para que el Espíritu de Dios crezca y seamos sensatos y no insensatos como fueron aquellas 10 vírgenes. O sea, ahora entendemos que somos porfiados o que fuimos tercos, pero su divina gracia nos alcanzó. Amén. Él nos alcanzó en su misericordia. Miramos a través de la palabra la vida de José para con sus hermanos. ¿Cómo fue el carácter de José? Para quienes conocen la historia y para quienes no conocen la historia, José eran 7 hermanos, si no me equivoco. Él era el menor y el papá tenía como una idolatría sobre su hijo. Y sus hermanos tenían mucha envidia. Lo envidiaban porque casi todo lo mejor era para él. Tal es así, llegaron a llenarse de celo. Y cuando creció José, creció y tenía revelación a través de los sueños, Dios le había dado ese don, sus hermanos habían planeado matarlo, y no lo llegaron a matar. Crearon una mentira para decirle al padre que se lo habían comido los lobos,
mancharon su ropa con sangre, pero él lo que hicieron es venderlo. Ellos, los hermanos, lo vendieron como esclavo. Y sufrió mucho, pero fíjense que en todo ese sufrimiento, él, después de muchos años de haber pasado muchas cosas con él no veía odio en su corazón. Inclusive dio gloria a Dios porque él entendió que el plan de Dios era el propósito de ponerlo en alto. Era el propósito de ponerlo en alto. Dios trabajó en la vida de José, pero no llenó su corazón de odio. Él dio gloria a Dios porque vio cómo Dios obró a través de los hermanos, de lo que hicieron, y dio la gloria al Señor. Y eso es algo precioso, ¿no? Lo que Dios hace en el corazón. Por eso digo, ¿cómo trabajó también en el corazón de este varón? Él dice, a pesar del dolor, José eligió la misericordia sobre la venganza. Él no tuvo en su corazón venganza contra sus hermanos. Hubiera querido, pues él tenía todo el poder, era el segundo después del rey. Si hubiera querido, los mataba a todos, los mandaba a matar a todos, pero sin embargo eligió la misericordia sobre ellos. Y vemos, dice, que desde Génesis hasta el Apocalipsis Dios ha tratado con el carácter del hombre y de la mujer, ¿no? Desde lo que son los reyes, príncipes, gobernadores, siempre Dios ha tratado con el corazón del hombre sobre la faz de la tierra. Y el hombre siempre se ha negado, se ha llenado de orgullo. Hay gente que se ha creído que era Dios o dioses, y sin embargo Dios puso su mano y les mostró quién es Dios, ¿no? Por eso hoy, cuando nuestro hermano dijo, nos ponemos a pensar nosotros en que tenemos una vida eterna, nos ponemos a pensar a veces si tenemos vida eterna. Esto me quedó muy grabado porque de donde yo nací en el Evangelio siempre se nos recalcaba el hecho de poder partir con nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él tiene para nosotros. Nosotros acá nos vivimos afanando de muchas cosas. Y sí está bien el trabajar, el tener una casa, comodidad, porque es algo natural, ¿no? Nuestro Señor, la palabra dice que con el sudor de nuestra frente vamos a ganar el pan de cada día. Amén. Y siempre tenemos anhelos de tener una mejor casa, una mejor comodidad, un mejor auto, bicicleta, lo que fuese. Está bien eso, pero no que eso acapare mi corazón. Hay gente que anhela y se envicia con la plata y el poder. Pero nuestro corazón tiene que estar no en la parte terrenal, sino en el más allá. Poder entender. Dios quiera que, tanto para estos jóvenes y para nosotros mismos, poder entender, como decía nuestro hermano, poder meditar en lo que es lo venidero para nosotros, ¿no? Lo eterno. Lo que está acá, bueno, nuestra carne se pudre bajo la tierra y las cosas no son eternas, sean de plástico, de fierro, de cemento, tiene su tiempo que se degrada, pero el alma no. Eso es lo precioso. Y tenemos un sello, y ese sello lo puso nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra en el Salmo, cómo Dios trata, ¿no?, con nosotros. En el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al antiguo lo mira de lejos. Como Dios trata con nuestras vidas. Eso decía, Dios ha tratado tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, como ha tratado con distintos tipos de personas. Y nosotros nos miramos y vemos cómo era nuestro carácter. Por ahí era yo antiguo o soberbio, y Dios aplacó mi corazón y me pude rendir ante Él. Dice en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. ¿No es que Dios se agrada con las personas que son sumisas? Y Él le agrada a las personas que son humildes.
Ahora, la persona que es altanera, soberbia y orgullosa, los tiene ahí. Y Dios trata también con ellos. Y vemos como Dios obra así en nuestro corazón. Dice el Salmo 103, 8. El amor de nuestro Señor es el misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuánta misericordia tiene el Señor por nuestra vida, ¿no? Clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el Salmo 186, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hoy vinimos a invocarle el nombre del Señor y sabemos que tenemos este respaldo de parte de Él, es su misericordia, es su bondad. Y cuando nosotros clamamos a Él, Él está presto para oírnos. El mejor ejemplo para nosotros es moldear nuestro carácter. El mejor ejemplo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra. Cómo se manejó. Para los que tienen memoria, como en el caso de mi hija que es joven, siempre tenemos latente la película que hizo Mel Gibson sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces queda a nosotros grabado, no solo por las imágenes de la película, sino por lo que dice la palabra, que es fiel y verdadera, ¿no? Y tener ese ejemplo siempre como estandarte, su palabra como estandarte. Estandarte es la bandera que flamea el viento, es esa bandera que es el estandarte nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder moldear nuestro carácter bajo su gracia y su misericordia. Yo los invito a ponerse de pie y que el Señor esté bendiciendo nuestras vidas y que podamos clamarle al Señor y pedirle que moldee nuestro carácter en cualquier circunstancia, de cualquier índole, ¿no? Sea en alguna riña, alguna pelea, algún desagrado, desaire que nos han hecho. Hay gente que, a mí, yo les contaba, tuve 14 años trabajando con esta persona que renegaba por todo. La jefa de ese sector era una persona con un muy mal carácter. Me conocía de años de trabajar ahí, pero yo a veces me reía porque yo me llevaba mi tupper de comida y en el primer piso había una cocina donde había microondas. Y a veces yo me iba a lavar el tupper y llegaba ella y por ahí era el mismo espíritu que estaba en ella, el mismo carácter. Por ahí me miraba de arriba abajo, me miraba así con desprecio, pero no me afectaba a mí, pero yo decía cuánto tormento hay en la gente que no tiene paz, ¿no? Que no tiene paz ni tiene gozo. Por eso lo lindo es poder recibir de Él, llenarse de Él, de su gozo y de su bondad. Por eso es su palabra que Él es fiel y verdadero, que es perdonador, ¿no? Y podemos pedirle con plena libertad que Él cambie nuestro carácter, tanto en hablar, en mirar, en escuchar, y ser tardo para irarse, ¿no? No ser iracundo ni saltar, por ahí como dicen, te saltó la térmica o se le salió la cadena y lo primero que uno agarra es contestar más. No. Yo tengo que frenar, negarme a mí mismo y ser de bendición para los demás. Que el Señor esté bendiciendo, que el Señor esté bendiciendo sus vidas y que les sea de provecho esta porción de la palabra.